Bienvenidos al tutorial de estequiometría. En este tutorial vamos a recordar el concepto de estequiometría, algunas equivalencias sobre el número de Avogadro, conversión de UMAS a gramos y algunos ejercicios tipo. Iniciaremos hablando sobre el concepto de estequiometría. Y en el concepto de estequiometría nos dicen que esta parte de la química nos ayuda a lo que es medir compuestos químicos, cantidades. Pero, ¿para qué? Tenemos que medir cantidades químicas debido a que realizamos en el laboratorio lo que son las reacciones químicas. Ahora, cuando uno realiza una reacción química, con tubos de ensayo, mezclando uno y otro compuesto, realizando combinaciones especiales, no los puede hacer al azar, sino que necesita tener números fijos para saber cuánto va a colocar de uno y cuánto va a colocar de otro. De lo contrario, puede que no ocurra la reacción o puede también que se sobregire, ¿no? Y esto puede provocar un accidente. Entonces, para que no haya errores, o por lo menos para minimizar los errores, es que es necesario medir, cuantificar los compuestos químicos que van a una reacción. También se dice que la estequiometría es un conjunto de cálculos matemáticos, y es verdad, porque al realizar yo estas medidas necesito realizar algunos cálculos matemáticos, reglas de tres simple, igualdades, tal vez una ecuación en matemática, despejar algunas variables. Entonces, de todas maneras, la estequiometría va a necesitar su parte matemática, ¿no? La estequiometría necesita de los números, ya que es la parte cuantitativa. Algunos también definen la estequiometría como la rama de la química que se va a encargar de medir compuestos químicos. Pero bueno, esto ya sería un concepto muy general. Bueno, vamos a empezar por hablar de algunos conceptos que hay en estequiometría. Y vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es la unidad de masa atómica. Al hablar de la unidad de masa atómica, hablamos de lo que es la UMA. UMA significa unidad de masa atómica. Esta unidad de masa atómica nos está indicando la cantidad de masa que hay en un átomo. Es decir, un átomo, por ejemplo, de sodio. Un átomo de sodio simple, común, yo lo voy a simbolizar aquí con un círculo, tiene una determinada masa. Pero yo no sé cuánto es la masa de ese átomo. Y si deseo encontrarla, hay un lugar donde puedo recurrir para saber. Y es que este átomo de sodio independiente tiene una masa, según la tabla periódica, de 23. ¿Pero 23 qué? UMAS. Ahora, ¿por qué no gramos? Porque si hablamos de un solo átomo, podríamos también tener su masa en gramos, pero la unidad fundamental para la masa de cualquier átomo individual es la UMA. Sin embargo, para nuestros fines, a veces es necesario conocer estas masas en gramos. Y si yo quisiera conocer la masa de 23 UMAS en gramos, debo recurrir a la equivalencia siguiente, de que una UMA es igual a 1.66 por 10 a la menos 24 gramos. Esta va a ser la equivalencia que yo voy a utilizar si quisiera transformar las UMAS a gramos para poder yo tener un acercamiento más familiar, ¿no? Porque nosotros ya como que si vemos gramos es un poco más comprensible y más viable inclusive medir en una balanza.
Pero si hablamos en UMAS, como que no. Como que se hace que esa era la UMA, qué complicado. Pero en gramos no. Entonces, si realizáramos conversiones, necesitamos aplicar este tipo de relación. Luego, aparte de la UMA, también tenemos lo que es el mol. Hablar de mol es hablar no de un átomo. Hablar de mol es hablar de un conjunto de átomos, o sea, muchos átomos a la vez. Estos átomos deben tener un número para el mol. Por lo tanto, si yo hablo de un conjunto de átomos en el mol, para mí este conjunto va a simbolizar lo que es el mol. Y dentro de ese conjunto deben estar situados muchos átomos a la vez. Es como un grupo. Pero un grupo de ¿cuántos átomos? En un mol, y esto que quede claro, en un mol de cualquier sustancia o cualquier elemento químico o cualquier compuesto, un mol va a tener un valor de ¿cuántos elementos? De 6.022 por 10 elevado a la 23 átomos, si fuera el caso de átomos. Moléculas, si estuviésemos hablando de moléculas. Iones, si estuviéramos hablando de iones. Pero lo importante es que un mol siempre considere este número de objetos o de elementos dentro de sí. Entonces miren la diferencia. La UMA nos habla de un solo átomo, pero el mol nos habla de un conjunto de átomos que vienen a ser esta cantidad. Algunos confunden y creen que esto es una unidad de masa, o sea, como gramos, kilogramos, y no es así. Es número de elementos. Yo no puedo dibujar aquí los 6.022 por 10 a la 23 átomos, porque imagínense cuánto tiempo nos demoraríamos llenando esto, y aún así no podríamos hacerlo, porque son demasiados. Se dice que los humanos no haríamos la cantidad de un mol si nos juntaran a todos en la Tierra. Sin embargo, los átomos, al ser tan pequeños, juntos podrían llenar esa cantidad en este conjunto. Pues bien, entonces tenemos dos unidades principales. Asimismo, también tenemos lo que es el peso molecular o la masa molecular. En el caso de la masa molecular o peso molecular, solamente debemos considerar la suma de las masas de los elementos que están en la sustancia. Entonces es como una sumatoria de masas atómicas. Por ejemplo, CO2. El CO2 viene a ser un gas que en este caso del cual se habla mucho, que es contaminante, pero que a la vez también lo necesitan las plantas, que nosotros también lo producimos en el metabolismo, en fin. Este CO2, si quisiéramos hallar la masa, tendríamos que recurrir a las masas atómicas de estos elementos en la tabla periódica y sumarlas. Por lo tanto, en el caso del carbono, el carbono tiene una masa de 12 UMAS. Y como solamente está una vez, entonces solo sería 12. En el caso del oxígeno, si buscamos, el valor es 15.9, que sería 16 UMAS. Pero como tengo dos oxígenos, sería 16 dos veces. Y estaríamos hablando de 32
UMAS. Al final, si tú sumas 12 más 32, te saldría 44 UMAS. Esto vendría a ser la masa molecular, es decir, la masa de una molécula. Es decir, que una sola molécula individual tiene 44 UMAS, en el caso del CO2. Es muy parecido a lo que es la masa de un átomo, que también te dan UMAS, pero en este caso son varios elementos juntos. Entonces a eso se le llama masa molecular. Dentro de estas asociaciones existe algo muy peculiar, algo que nos puede servir para resolver muchos ejercicios. Y es lo siguiente. En el caso de que nosotros estemos trabajando con moles, por ejemplo, vamos a suponer un mol de calcio. Y yo quisiera colocar la masa, o sea, ¿cuál es su masa? Masa me indica ya cantidad de materia que en una balanza me puede dar. Un mol de calcio en masa voy a poderla expresar en gramos. Pero, ¿con qué número? Para responder a esto, simplemente vamos a recordar lo del átomo de calcio. Un átomo de calcio simple y común en la tabla periódica tiene una masa de 40 UMAS. Si yo hablara no de un átomo, sino de un mol de calcio, es decir, muchos átomos de calcio juntos, puedo utilizar este mismo valor, pero en gramos. Si nosotros realizáramos una serie de conversiones, podríamos darnos cuenta de que 40 UMAS puede llegar a ser 40 gramos, pero en caso de un mol. Y lo mismo va a ocurrir con cualquier otra sustancia. Por ejemplo, si un átomo de aluminio es 27 UMAS según la tabla periódica, entonces un mol de aluminio sería 27 gramos. Por si acaso no estoy diciendo de que esto es una transformación de UMAS a gramos, porque una transformación de UMAS a gramos requiere de la equivalencia anterior de esta. Eso es cuando quiero transformar realmente UMAS a gramos. Pero esto no es una transformación, esto es una equivalencia, pero que se puede utilizar cuando hablas en moles. Lo mismo, una molécula de H2O. Su masa es 18 UMAS. ¿Y por qué hablo en UMAS y no hablo en gramos? Porque estoy hablando de la unidad, un átomo, una molécula. Y siempre que hables de la unidad, tus unidades de medida son en UMAS. Pero sería muy diferente que yo expresara esto en un mol de agua, ¿no? Si digo un mol de agua, entonces no serán 18 UMAS, sino serán 18 gramos. Entonces, esta similitud puedo utilizarla con cualquier elemento, con cualquier sustancia que yo encuentre. Ahora, ¿por qué
esto me da en gramos y esto me da en UMAS? Bueno, primero porque UMAS solo se da en la individualidad, como les dije. Pero en un mol de cualquier elemento estoy hablando de un conjunto enorme. Estoy hablando de muchos átomos o de muchas moléculas. Y que si yo junto todas ellas me dan el valor de 6.022 por 10 a la 23. Entonces, en un mol de agua hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. En un mol de aluminio hay 6.022 por 10 a la 23 átomos de aluminio. Pero si yo pusiera en una balanza todos esos átomos de aluminio, me darían 27 gramos. O si pusiera todas esas moléculas de agua en una balanza, me darían 18 gramos. Entonces, puedo usar esta similitud siempre y cuando hable en función de moles. Ahora es importante que yo asocie datos. Por ejemplo, hablando del mol de calcio. Un mol de calcio tiene 40 gramos. Pero también un mol de calcio tiene 6.022 por 10 a la 23 átomos. Entonces yo puedo asociar datos, puedo sacar conclusiones y decir, por ejemplo, que 40 gramos de calcio tienen 6.022 por 10 a la 23 átomos de calcio. O sea, estoy asociando ahora este dato con este dato. También puedo decir de que un mol de calcio tiene 40 gramos. También podría decir de que un mol de calcio tiene 6.022 por 10 a la 23 átomos de calcio. ¿Cuántas conclusiones se pueden sacar de las igualdades que tenemos? Y lo mismo puedo hacer con todas estas sustancias. Por lo tanto, estequiometría no es un curso técnico. No es un curso de memorizarse ejercicios de una forma y así se va a resolver. Sino que tienes que aprender a relacionar y saber cuándo vas a usar este con este con este, porque se pueden relacionar todos de diferentes formas. No es una receta, sino que es un razonamiento de acuerdo al problema que tengas. Respecto a la reacción, ácido sulfúrico más hidróxido de aluminio nos da sulfato de aluminio más agua. Cuando tenemos este tipo de problemas, lo principal es balancear cada uno de los componentes que tenemos aquí en la reacción. Bueno, balanceémoslo por el método del tanteo. Primero balanceamos los metales. En primer lugar tenemos el aluminio. Un aluminio y al otro lado 2 aluminios. Pondré aquí 2. Luego los azufres. Tengo 3 azufres en este lado y aquí tengo solo 1. Entonces le pondré 3. Una vez culminados los metales y los no metales, voy a lo que es los hidrógenos. 3 por 2, 6. Más 2 por 3, 6. Son 12 hidrógenos. Por lo tanto, le pondré aquí un 6 para que me dé un total de los 12 hidrógenos. Por último, corroborar que los oxígenos estén bien. 3 por 4, 12, más 2 por 3, 6. 12 más 6, 18.
Fijémonos, 4 por 3, 12, más 6 oxígenos, 18. Ahora que ya está balanceada la ecuación, ya es más sencillo porque estos números, estos coeficientes que yo he obtenido, vienen a ser la cantidad de moles de las sustancias que yo tengo aquí. Por lo tanto, podría decir que tengo 3 moles de ácido sulfúrico, que tengo 2 moles de hidróxido de aluminio. Cuando no observamos nada es porque tenemos un mol, o sea, aquí hay un coeficiente de 1. O sea, tenemos un mol de sulfato de aluminio. Y 6 moles de agua. Estas cantidades vienen a ser las cantidades teóricas que me ha dado el problema. ¿Por qué teóricas? Porque estas cantidades no han salido de la realidad del problema, o sea, no son parte de la interrogante, sino son parte del balanceo que yo amablemente he realizado con una ecuación y me han dado estos valores, que son ideales, que son teóricos porque son perfectos, en un lado y la misma cantidad que al otro. Y realmente en la realidad a veces no se cumple tan exactamente así. Entonces por eso son cantidades teóricas. Dice ahora, determine la cantidad. Ahora sí viene el problema, ¿no? Me da los datos del problema. Entonces voy a poner aquí cantidades del problema. Vamos a borrar esto. Cantidades del problema. Según el problema, a mí me está dando la siguiente interrogante. Dice, determine la cantidad de moles de agua. Entonces, X moles de agua. Eso es lo que debo hallar. Cantidad de moles de agua a partir de 50 moles de ácido sulfúrico. Esto vamos a interpretarlo de la siguiente manera. Quiere saber cuántos moles de agua se forman si utiliza 50 moles de ácido sulfúrico. Entonces voy a identificar las sustancias que están involucradas en el problema. Está involucrado el agua y está involucrado el ácido sulfúrico. Estas dos sustancias están involucradas. Por lo tanto, no voy a trabajar ni con el hidróxido de aluminio ni con el sulfato de aluminio. Por ahora no necesito sus datos. Solo voy a buscar lo que necesito, ¿no? Para armar una regla de 3. Por lo tanto, vamos a la resolución. Yo digo, si 3 moles de ácido sulfúrico producen 6 moles de agua, entonces 50 moles de ácido sulfúrico, que estos son los datos del problema, 50 moles de ácido sulfúrico, ¿cuántos moles de agua van a generar? Entonces tengo que multiplicar 50 por 6, que sería 300 entre 3, ¿no? Y me saldría 100. 100 moles de agua.
Respuesta alternativa D. En este problema, por ejemplo, solo he asociado moles, cantidades de moles, porque me dice determine la cantidad de moles de agua a partir de 50 moles de ácido sulfúrico. Entonces solo tenía que trabajar con los moles que he obtenido. En este caso no he necesitado trabajar ni con gramos ni con nada. ¿Por qué nos dan estas cantidades aquí abajo? Porque de todas maneras es necesario tener las masas de los elementos por si yo necesitara, según el problema, hacer otro tipo de cálculos. Siempre en este tipo de problemas les van a poner las masas. No quiere decir necesariamente que las vas a usar ahora, pero pudiese ser que las necesitaras en algún momento. Otro ejercicio. Aquí más bien cambian las cosas porque dice calcule la cantidad de átomos. Cantidad de átomos ya no es solo moles. Hay algo más que los moles. Dice, a la batería que se usa en un automóvil también se le llama acumulador de plomo. La reacción neta dentro del acumulador es la siguiente. Plomo más óxido de plomo más ácido sulfúrico nos da sulfato de plomo más agua. En este caso vamos a observar si la reacción está balanceada porque a veces ya la dan balanceada, a veces no. Entonces es necesario corroborar. 2 plomos, 2 plomos. 2 azufres, 2 azufres. 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. 2 más 2 por 4, 8. 8 oxígenos más 2 oxígenos, 10 oxígenos. 2 por 4, 8 más 2 oxígenos, 10 oxígenos. En este caso ya está balanceada la ecuación. Eso me va a ahorrar un poco las cosas, porque ya tengo todo, ¿no? O sea, toda la primera parte. Ahora, yo aquí tengo los moles. 1 mol, 2 moles, 2 moles, 2 moles. Pero en este caso, no solamente está trabajando con moles el problema, no solamente quiere involucrar moles, sino también cantidad de átomos. Y la cantidad de átomos relacionada con los moles. Recordemos entonces en qué equivalencia se relacionan la cantidad de átomos con los moles. Un mol de cualquier cosa tiene 6.022 por 10 a la 23 átomos. Esa es la equivalencia entre mol y cantidad de átomos. Yo tengo que usar esto, pero si no, no voy a poder entender. Entonces, por un momento vamos a sacar la ecuación a un costado aquí, con todos sus coeficientes, para poder analizar un poco mejor. Bien, ahora entonces ya tengo la ecuación y voy a escribir aquí abajo los moles, ¿no? Aquí tengo un mol, 2 moles, 2 moles y 2 moles. Recordar que no siempre los moles de este lado me van a dar los moles del otro lado. Eso no se cumple necesariamente. En este caso pareciera que sí, que me da 4 moles en un lado, son 4 moles en el otro, pero no es así. Ahora me dice, calcule la cantidad de átomos de plomo. Es decir, que yo voy a involucrar esto, que deben consumirse para formar 6 moles de sulfato de plomo. Es decir, que voy a involucrar esta sustancia.
No he involucrado a los otros tres, así es que con esas tres no voy a trabajar en este momento. Ya que han involucrado cantidad de átomos, entonces yo tengo que sacar cantidad de átomos de estos compuestos, ¿no? En un mol de plomo, y un mol de cualquier cosa, tengo esta cantidad de átomos. Por lo tanto, en un mol de plomo tengo 6.022 por 10 a la 23 átomos de plomo, ¿no? Ahora, en 2 moles de sulfato de plomo, yo voy a tener el doble. 2 por 6.022 por 10 a la 23 no serían átomos, estos ya serían moléculas, ¿no? Porque este es un compuesto. Moléculas de sulfato de plomo. Sin embargo, tengo que ver qué quiere el problema, qué quiere que yo asocie. Dice, calcule la cantidad de átomos de plomo. Muy bien. Entonces yo no voy a trabajar con los moles, sino voy a trabajar con los átomos de plomo. Tengo que trabajar entonces con esto. Porque dice calcule la cantidad de átomos de plomo. Entonces, átomos de plomo. Que deben consumirse para formar 6 moles de sulfato de plomo. Entonces, yo no voy a trabajar con el número de moléculas, sino con los moles. Entonces, lo que puedo asociar es lo siguiente. Que 6.022 por 10 a la 23 átomos de plomo producen 2 moles de sulfato de plomo. Por si acaso, una cosa es el plomo, otra cosa es el sulfato de plomo, ¿no? Este es una sal, este es un elemento común, individual. Entonces, miren, no siempre se asocian moles con moles. Puedo asociar átomos con moles. O sea, esto puede ir así. Puede ir en esta relación. Como esto podría ir así. O pueden ir directamente, ¿no? Lo importante es que cuando tú hagas tu regla de 3, pongas pues también como variables átomos y moles, ¿no? O sea, dependiendo de lo que te pida. En este caso dice calcule la cantidad de átomos de plomo. Quiere decir que mi incógnita está en átomos de plomo, porque me dice calcule los átomos de plomo. Que deben consumirse para formar 6 moles de sulfato de plomo. Entonces, moles con moles, átomos de plomo con átomos de plomo. Al realizar nuestra operación, vamos a obtener un valor de, a ver, 6, a ver, vamos a armar la regla de 3. Tendríamos 6 moles por 6.022 por 10 a la 23 sobre 1. Perdón, sobre 2, ¿no? Entre 2, perdón. Entre 2. Entonces, es como que multiplicáramos 6 veces el número de Avogadro y ese valor lo dividiéramos entre 2. Va a ser un número recontra grande, ¿no? Entonces, tendríamos como respuesta 1.8 por 10 a la 24. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que hemos hallado? Átomos de plomo.
Aquí tenemos un problema en el cual nos hablan de la recolección del aluminio. Dice, en un día se recolectaron 5.4 kilogramos de aluminio de un basurero de reciclado. Entonces, bueno, a veces es necesario dibujarlo, imaginarnos, ¿no? Entonces, imaginemos que tenemos una cantidad de 5.4 kilogramos de aluminio. Yo aconsejo que esto no lo trabajemos en unidades tan grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos más que todo equivalencias con gramos. Entonces quizás sería bueno pasarlo a gramos, ¿no? Y si pasamos a gramos sería 5.400 gramos, ¿no? 5.4 kilogramos, 5.400 gramos. Bueno, dice que esta cantidad de aluminio que yo he recogido, deseo analizarla y responder. ¿Cuántos moles de átomos de aluminio contenía el basurero? Es decir, de este cúmulo de aluminio, yo quiero saber cuántos moles hay. ¿Cuántos moles tiene? Y también deseo saber cuántos átomos de aluminio hay. Que estoy un poquito más complicado. Muy bien. Entonces, nos dan aquí la masa molar. Le dicen masa molar porque masa molar es como hablar de la masa de un mol. ¿Pero de qué? De aluminio. Y un mol de aluminio tiene pues en gramos su masa atómica, pero en gramos, ¿no? Entonces sería redondeando como 27 gramos. Esto ya lo hemos estudiado en los anteriores puntos. Entonces un mol de aluminio tiene 27 gramos si redondeamos esto. ¿Listo? Entonces con esto podemos empezar a resolver. ¿Por qué? Porque ya sé en un mol de aluminio cuántos gramos tengo y eso puedo realizar una asociación con este dato para hallar los moles. Entonces diré un mol de aluminio. Un mol de aluminio tiene 27 gramos. Por lo tanto, ¿cuántos moles de aluminio tendrán 5.400 gramos? Entonces, para ello, nosotros podemos realizar nuestra operación con la calculadora o también podemos realizar nuestra operación en un papel, ¿no? Y nos va a dar un valor de 200, ¿no? Entonces tenemos aquí de que en 5.400 gramos tengo 200 moles. 200 moles de aluminio. Ya tengo la primera respuesta. Ahora, para responder a cuántos átomos, también debo recordar lo siguiente, que en un mol de cualquier cosa, en este caso de aluminio, voy a tener una cantidad de átomos de 6.022 por 10 a la 23 átomos. Es decir, un conjunto de átomos, ¿no? Muchos átomos.
Entonces yo sabiendo esto, puedo realizar nuevamente una equivalencia porque ahora ya también conozco la cantidad de moles. Entonces digo, si en un mol de átomos tengo 6.022 por 10 a la 23 átomos, en 200 moles que he obtenido hace un momento, ¿cuántos átomos tendré? Entonces es como multiplicar 200 veces todo esto. X sería entonces 200 por 6.022 por 10 a la 23 átomos. Todo eso entre 1, ¿no? Bueno, que es lo mismo. Entonces para esto podemos valernos de la calculadora. Aquí vamos a trabajar con la calculadora ya que es un número un poco mayor y tenemos 200 por 6.022 por 10 a la 23. Eso nos da un total de... Un momento, hemos perdido otra vez la calculadora. 1.20 por 10 a la 26. Vamos a trabajar con dos cifras. 1.20 por 10 a la 26. Pero estos son átomos. Y así he respondido ya a mis dos interrogantes. Pero miren que asociando y recordando muchas de las cosas que he aprendido hace un momento. No se pueden realizar ejercicios de estequiometría si no hay estas asociaciones, si no se entienden estas asociaciones. Por lo tanto, no es memorizarse un ejercicio y te va a salir lo demás, sino tienes que empezar a razonar cómo podrías, qué equivalencias podrías proponer de acuerdo al problema y los datos que tengas. A veces también necesitas como convertir unidades simples a unidades más pequeñas. ¿Por qué? Porque es más familiar en estequiometría hablar de gramos que de kilogramos. Tienes estas equivalencias un poco mejor relacionadas. Bien, pues esto ha sido todo, por lo menos en esta ocasión. Y si tuvieses alguna duda, realiza las consultas en el blog o también de manera personal en clase. Gracias.